Hola amigos, buenos días. El motivo de este video es en el fondo denunciar los abusos de Enel. Voy a empezar por relatarles mi primer problema que tuve con Enel. En el año 2023 hice una ampliación de consumo y fue en diciembre, y Enel instala los nuevos medidores, la nueva cometida que era para mayor consumo, y pasan, supuestamente el consumo se iba a tomar telemétricamente, pusieron unos aparatos, nunca ocurrió y pasaron 4 meses y me acerco, porque no me llegaba facturación, me acerco a Enel a ver qué pasa y me dicen que no se había tomado lectura y que iban a hacer un cobro presunto de los meses que había estado sin toma de lectura. Entonces me llega la cuenta en abril y alrededor de 27 millones de pesos. Yo tengo un emprendimiento pequeño con mi esposa, con mucho esfuerzo, y como era lógico, este monto casi nos quiebra. Por suerte teníamos una plata de un crédito, algo ahorrado, y pudimos ir barajando un poco sin dejar de pagar, mientras entrábamos en disputa con Enel, haciendo los diferentes reclamos. Llegamos al SEC. Las resoluciones del SEC siempre salieron a favor nuestro, porque el reglamento dice que cuando se cobra hace un cobro presunto, se cobra en relación a los 3 meses previos o a los 3 meses posteriores, un promedio de eso. Y esto no ocurrió en ningún caso, porque el consumo mío previo eran de menos de 700.000 pesos y el consumo posterior era 1.200.000, porque ya era verano ya. Entonces caímos en una disputa. A todo esto Enel no te asesora con el plan que te corresponde, que es mejor para ti y no eficiente, y tampoco los ingenieros. El ingeniero que me tramitó el T1, que le llaman ellos, tampoco se hacen a un lado porque no les gusta asumir la responsabilidad de que el usuario diga después que se equivocaron. Y quedé con la tarifa más alta, la que te cobran multa por exceso de consumo en horas punta, y te sale carísimo. Y cuando me di cuenta de eso, traté de hacer el cambio, pero ya había pasado un mes, abril y mayo, en que había consumido así. Por lo tanto, el cambio de tarifa ya no se hacía efectivo hasta el año que viene. Bien, yo dije, no importa, asumo y hago el cambio. Y también hice la mejora del factor de potencia, que es una multa que te cobran por el consumo reactivo de los motores, en el caso en que tú tengas motores en la fábrica. Y al otro año dije, empezamos bien. Durante ese año en disputa no logramos mucho, no logramos nada. En realidad se nos devolvieron 4 millones y algo, eh, y no pasó nada. Pero al otro año yo dije, bueno, ya pasó. Esto ahora vienen con los cambios, tenemos los cambios hechos, vamos a tener un año normal. Y llega abril y me vuelven a cobrar por consumo. Tenía la tarifa nueva, la BT 4.3 área 1, que es la que le aconsejo a todas las personas que tienen un emprendimiento pequeño. Hay que cortar la luz a las 6 y se da a las 10, pero no te pueden cobrar multa por horas punta, que es carísimo. El kilowatt sube como 100 veces el valor, eh, y es un abuso. Pero si tú te estás en esa tarifa y ya haces el corte, no hay problema. Yo ya había hecho esos cambios y obviamente en abril comienzo a cortar a las 6, a las 10, y me aparece el primer mes al tiro con un consumo por horas punta, y empiezo a revisar y me doy cuenta que el medidor
que habían instalado ellos, estaba mal programado en la hora y estaba adelantado en 20 minutos, lo que hacía que siempre me marcara que estaba consumiendo en horas punta. Aunque yo cortara al horario normal de todos los chilenos a las 6, finalmente el reloj del medidor marcaba las 6:20, así que siempre tenía un consumo en hora punta, y ese consumo tú marcas lo que marcas, aunque sea un segundo que te pase de las 6, el amperaje que marcas ahí es lo que te lo promedian como si hubieras consumido son 4 horas de hora punta, como si lo hubieras consumido, y te lo cobran todo el año. De nuevo empecé a hacer reclamos y todo, y ahí simplemente no logré nada, no hubo devolución, nada. Lo único que arreglaron el medidor para que marcara bien, cambiaron otro medidor. A todo esto el medidor origen mío era propio, y después me instalaron uno que me cobran arriendo, que también es un abuso, porque si tenía... Bueno, volviendo al origen, el primer medidor me lo quemaron ellos por mala instalación, después me instalaron uno que tuve que pagarlo, y ahora el que me pusieron tengo que pagar arriendo por él. Las cosas que hacen él. Y llegamos a un punto en que yo dije, ya bueno, ya no sé, ya no puedo más. Hicimos un recurso de protección a la Corte Suprema. No salió a favor nuestro por acoso, porque más encima me amenazaban corte. Mi esposa se enfermó, una enfermedad psicológica grave. Ya al final, cansado con el tema, yo dije, ya bueno, dejemos esto, quedó hasta aquí. Y llega abril del 2025, tomé mis precauciones, me empecé a cortar media hora antes y una hora después da la energía. O sea, en la noche en realidad no estoy ocupando, de las 5:30 apago todo, como es solamente para fabricar hielo, apago todo. Y resulta que el primer mes, en abril, me vuelve a salir un consumo por consumo en hora punta, lo que era imposible. Yo tenía corte automático, se lo había llevado las fotos, el presupuesto, todo, y me siguen cobrando el cobro automático. Y yo ahí fui a poner al SEC de nuevo un reclamo, y me salió una resolución, que es esta, en donde le ordenan a Enel que sí corresponde que me paguen desde el 2023 lo que yo me quejaba, y el cobro en horas punta también. Y esto es un proceso porque tienen unos protocolos que funcionan a favor de ellos, son lentos los tiempos, más de un mes de espera para el primer reclamo, y luego de hacer el primer reclamo a Enel recién puede ir un ARSEC, o sea, ya tenemos 2 meses. El tema es que en junio, en julio, Enel carga a mi cuenta de julio-agosto, carga un saldo a favor mío de 6 millones. De 6 millones que está ahí, no sé si lo van a poder ver. No sé si se podrá ver ahí. A ver. Ahí, 6 millones y algo. Bien, pues. En ese mes me descontaron la cuenta del mes y no pagué energía. Yo dije, excelente, al fin algo que dio frutos rápido. Y contento, señor, contento. Y miren lo que pasó al mes siguiente. El saldo de los 6 millones, los 4 millones y algo, me lo suman a la cuenta del mes siguiente. Me lo suman. Yo fui a hacer el reclamo respectivo. Ahí está, en él. Y nuevamente se demoran 30 días en dar una respuesta.
fui al SEC también, y ahí me dicen que ellos ya habían dado una resolución última y que no pueden hacer nada más, y que lo único que yo podría hacer es tal vez hacer ir a un juicio civil, que es muy largo, caro, y difícil. No, nadie garantiza nada. Y ahí tenemos el mes siguiente, agosto-septiembre, donde me siguen cargando la diferencia al mes de consumo. La respuesta de Enel, que era un monto en disputa, y que para ello yo le estaba debiendo esa plata. Cuando me hacen el descuento, en la boleta de pago del primer mes, si se fijan en esa parte pequeña ahí, dice: este monto es un crédito. Ahí está, ¿ven? Y esos 4.142.000 que están negativos ahí en esa boleta, acá me lo suman y me da 6 millones y tanto. Insólito, no sé en qué parte. ¿Cuál es el objetivo de este video, para no hacerlo más largo? Es ver si hay alguien que esté en una situación parecida, que podamos aunar fuerzas, y algún abogado que quiera y que tenga la confianza y el conocimiento como para hacer llevar a judicializar esto, porque es un abuso. Yo en este minuto, si no encuentro a nadie que esté en la misma situación, que quiera, para que podamos hacer una demanda más colectiva, creo que voy a tener que pagar esos 4 millones que me están cobrando, porque sí. Y créanme que mi emprendimiento es un poco mejor que trabajar para una empresa. Eso es la utilidad mensual. Entonces estoy complicado, y si a alguien le interesa este tema, voy a dejar mis datos para que se comuniquen conmigo vía email, y ver si podemos hacer algo. Yo sé que hay mucha gente, porque cada vez que iba a reclamar me topaba con gente con situaciones muy parecidas. El sistema es tan a favor de la empresa que yo en el SECNAC, por ejemplo, que todo el mundo me dice: pero vas a ganar el SECNAC. El SECNAC a mí no me recibe reclamo, porque yo no soy el consumidor último de la energía. Aunque parezca un chiste, el consumidor último de la energía, el SECNAC lo considera que es la gente que me compra el hielo. Y yo no me reciben reclamos. Ellos reciben reclamos de una casa común y corriente, y eso. Entonces espero que este video lo vea alguien que esté en una situación parecida, que nos podamos juntar y planificar algún tipo de defensa y ojalá también lo vea un abogado que nos pueda ayudar y que nos pueda asesorar en esto. Gracias, que tengan muy buenas tardes.